¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la concordancia que está dentro del área de redacción indirecta. Bien, les presentamos un ejemplo de cómo te pueden preguntar dentro de tu examen. Tenemos la instrucción: ¿en cuál fragmento se establece una relación correcta entre las palabras? En este caso, la oración nos está pidiendo, o la instrucción nos está solicitando, elegir entre tus tres opciones cuál de ellas guarda una relación correcta entre las palabras que forman la oración. Pero, ¿qué es esto de la relación correcta? En un momento lo vamos a ver. Tenemos las opciones. La carpeta verde y el escritorio estaban húmedas. Inciso B. El autobús escolar y la cancha de fútbol son nuevos. Inciso C. El estudio y la práctica del deporte son necesarios. A simple vista pudiésemos elegir cualquiera. Sin embargo, debemos de cuidar algo llamado relación correcta, que básicamente es la concordancia o la coincidencia que se da en ciertos elementos. ¿Okay? A eso se refieren con relación correcta entre las palabras, a la concordancia. Hay dos clases de concordancia. El día de hoy nos vamos a enfocar en la concordancia nominal. Entonces, si estamos diciendo que la concordancia es una coincidencia, ¿cuál es la coincidencia que se debe de dar? Se debe de dar en el género y número, entre las palabras que son adjuntas al sustantivo. ¿Qué palabras pueden ser adjuntas o que acompañan o que modifican al sustantivo? Pues pueden ser el artículo, el adjetivo o el pronombre. Ahora, ¿a qué nos referimos con género y número? Con género nos referimos al femenino o masculino y al número con lo singular o lo plural. Para poder seguir comprendiendo y poder elegir una respuesta correcta, tenemos que recordar que es una oración. Básicamente, una oración es aquel conjunto de palabras que tiene o guarda un sentido y que nos da un mensaje claro, un mensaje entendible, y que debe de tener entre sus elementos pues la concordancia nominal y verbal. Volvemos a repetir, ahora estamos viendo la nominal. ¿Cuáles son los elementos que conforman una oración? Pues una oración está conformada por un sujeto y por un predicado. Por ejemplo, tenemos el coche de juguete corre mucho. En este caso, si no sabes todavía tal vez identificar el sujeto y el predicado, pues vamos a ver cómo se puede resolver. Primero identifica la acción. ¿Qué se hace en esta oración? Se corre. Esa es la acción. Corre. Ahora, tú le vas a preguntar a esa acción quién la realiza. ¿Quién corre o quién realiza la acción? En este caso, el que lo realiza, pues es el coche de juguete. Por lo tanto, el sujeto es el coche de juguete. Luego tenemos algo llamado predicado, que es lo que se dice que hace el sujeto. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues preguntando qué hace el sujeto. ¿Qué hace el coche de juguete? Corre mucho. Por lo tanto, el predicado es corre mucho. Bien, para continuar, necesitamos recordar temas como son el sustantivo, el artículo, el adjetivo y el pronombre. Principalmente entender que el sustantivo es aquella palabra que tiene la función de nombrar personas, animales, lugares, objetos, ideas, sentimientos, estados o cualidades y más. ¿Sí? Nombra a lo que percibimos, a lo que vemos, a lo que existe o inclusive a lo que te imaginas. Luego tenemos otro tema llamado artículo. Este nos sirve para identificar, para especificar y clasificar los objetos, personas, animales, cosas que nombramos, es decir, nombran al sustantivo, lo introducen en las oraciones. Luego tenemos a los adjetivos. Estos nos sirven para describir las características de un sustantivo. Por ejemplo, cómo es, de dónde proviene, a qué distancia está, cuántos son, etc. Y finalmente el pronombre. En este caso no lo modifica, no lo acompaña dando más información, sino que suplanta o reemplaza al sustantivo. Quita el sustantivo de la oración y se coloca en su lugar. Ahora, un tema que necesitamos recordar, pues son los siguientes. El sustantivo tiene género, femenino, masculino o neutro. Este tercer género llamado neutro se utiliza nada más cuando son o están presentes sustantivos que vienen a dar ideas o conceptos abstractos. El sustantivo tiene número que puede ser singular o plural. Por ejemplo, casa y casas. Casa es femenino y está en singular, pero en cambio casas sigue siendo femenino, pero el número ya cambió, pasó al plural. Luego tenemos que el artículo también tiene género femenino, masculino o neutro. Volvemos a recordar, el neutro es vaya, género que va a hacer referencia a un sustantivo en este caso, que el artículo acompaña el sustantivo, un sustantivo abstracto o una idea, pues como no la podemos percibir con nuestros sentidos, como la vista o el tacto, sino que lo percibimos de otra forma.
Después tenemos que el artículo también tiene número, que puede ser singular o plural. Y aquí tenemos una pequeña observación. ¿Tú cómo dices? ¿El águila o la águila? En este caso tenemos el artículo el y la, y tenemos la palabra águila. Nos dicen, tienes que recordar, águila tiene como sílaba tónica al inicio de la palabra una letra A. Cuando decimos sílaba tónica, decimos que es aquella porción de la palabra en la que suena más fuerte la palabra. Por ejemplo, águila tiene 3 sílabas, águila, y cuando tú la mencionas, al inicio es donde suena más fuerte. Te dicen, si tú tienes entonces vocal A que está dentro de tu sílaba tónica y es, vaya, al inicio, tienes que ponerle un artículo en masculino. Esto siempre y cuando esté en singular, como el águila. Ahora, cuando águila pase al plural, águilas, ya no va a ser los águilas, sino que recupera su género. Por lo tanto, será las águilas. Continuamos. El adjetivo también tiene género, femenino o masculino, y tiene número, singular o plural. Aquí algunas observaciones que te invito a que recuerdes. Te dicen, si tienes 2 o más sustantivos en singular, o bien tienes por ahí un sustantivo en singular y uno en plural, te dicen, el adjetivo que ha de describir a ese sustantivo debe de estar en plural. Otro punto, sustantivos con diferentes géneros. Tienes en tu oración un sustantivo en género masculino y otro femenino, o 2 femeninos, 1 masculino, y necesitas describirlo, necesitas hablar de él. Por lo tanto, te dicen, aquel adjetivo que describa a esos sustantivos de diferentes géneros tiene que estar en masculino y en plural. Recuerda porque tienes más de un sustantivo presente. Y por último, si tu adjetivo se presenta antes del sustantivo, tendrá que tomar el género y el número del sustantivo más cercano. Pasamos al pronombre. El pronombre también tiene género, femenino o masculino, y número, singular o plural. Recuerda que el pronombre tiene como tarea el de reemplazar al sustantivo. No lo acompaña, sino que se pone en su lugar. Eliminas al sustantivo y se coloca un pronombre. Si te das cuenta, cada uno de ellos, artículo, adjetivo y pronombre, tienen esto del género y el número. ¿Por qué? El sustantivo es el que marca el género y el número que deberán tener artículo, adjetivo y pronombre. ¿Sabías que en Mérida solamente el 20% de los aspirantes logran ingresar a una universidad pública? Con Shock tienes la oportunidad de prepararte de manera efectiva para este exigente proceso de admisión. Nuestros estudiantes tienen un 80% de éxito en el ingreso a universidades públicas y tú puedes lograrlo. Con Shock ya entraste, prepárate para el éxito y para vencer al Exani 2025. Volviendo a la pregunta del inicio, dicen, ¿en cuál fragmento se establece una relación correcta entre las palabras? ¿En cuál fragmento hay una concordancia correcta entre las palabras? Tenemos inciso A, la carpeta verde y el escritorio estaban húmedas. Observemos que tenemos 2 sustantivos, carpeta y escritorio. Carpeta es femenino, escritorio es masculino. Por lo tanto, al ser 2, debe de estar en plural. Primero que nada, el adjetivo. El adjetivo que describe cómo están es húmedas. En este caso, el número está correcto. Sin embargo, el género es lo que está mal. Recordando aquellos hacks o aquellos puntos que teníamos que ver, es que si tienes géneros diferentes en tus sustantivos, tenía que estar forzosamente en masculino, cosa que no pasa en esta oración. Por lo tanto, el inciso A está incorrecto. Pasamos al B. El autobús escolar y la cancha de fútbol son nuevas. Volvemos, tenemos 2 sustantivos presentes, autobús y cancha. Autobús está en masculino, cancha está en femenino. Son diferentes géneros, son 2 sustantivos. Por lo tanto, vemos que la palabra que describe cómo están estos 2 sustantivos es nuevas. En cuanto al número, está bien, está en plural. Sin embargo, ocurre exactamente lo mismo con la oración anterior. El género es incorrecto. Lo tienen en femenino cuando debería estar en masculino. Nuevos. Por último, tenemos el inciso C. El estudio y la práctica del deporte son necesarios. Tenemos estudio y práctica. Ambos son los sustantivos. Estudio está en masculino, práctica en femenino. Tenemos que ver entonces, como son 2, nuestro adjetivo que los ha de describir debe de estar en plural. ¿Cuál es el adjetivo en este caso? Necesarios. ¿Está en plural? Está perfecto.
Ahora, el género, como son diferentes géneros, debe de estar en masculino, cosa que en esta situación sí pasa. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. El estudio y la práctica del deporte son necesarios. Ahora, otro ejemplo. Elige la oración que tiene relación correcta entre sus palabras. Inciso A. Encontró un chocolate y una gelatina derretidas. Inciso B. Pidieron un cuaderno y una mochila anaranjados. Inciso C. Se enchiló con una sopa y un guiso picoso. Observamos el inciso A. Encontró un chocolate y una gelatina. Tenemos a los sustantivos chocolate y gelatina. Chocolate masculino, gelatina femenino. Son dos, debe estar en plural el adjetivo. Vemos que derretidas es el adjetivo, cumple con el número. Sin embargo, lo que está mal es el género. Volvemos a recordar, tiene que estar forzosamente presentado en masculino. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de géneros. Tenemos la B, pidieron un cuaderno y una mochila anaranjados. En este caso tenemos como sustantivos cuaderno y mochila. Ambos son de diferentes géneros, son dos. Por lo tanto, el adjetivo debe de estar en plural y en masculino. ¿Cuál es el adjetivo en este caso? Anaranjados. Nos habla del color de cuaderno y mochila. Por lo tanto, es la respuesta correcta el inciso B. Anaranjados en plural y masculino. Pasamos a la C para analizarlo. Se enchiló con una sopa y un guiso picoso. Tenemos como sopa y guiso sustantivos. En este caso son dos y tienen diferentes géneros. Ahora, la palabra que describe cómo están la sopa y el guiso es picoso. Lo que está mal aquí no es el género. El género está bien, está en masculino. Lo que está mal es el número. El número debería estar en plural, cosa que en este caso no pasa. Entonces, ya reconociendo cuál es la respuesta correcta y analizando cada una de las opciones, hemos concluido con este tema. Y recuerden, chicos, con shock ya entré.